Buenas noches, doctor, compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 4 estará hablando acerca de cómo influye el sexo en la criminalidad. Eh, Vamos a dar una pequeña definición acerca de sexualidad y sexo. La sexualidad es mucho más que el acto sexual. Involucra tu cuerpo, tu identidad, tu orientación sexual y tus sentimientos. Tu cuerpo, el sexo anatómico, se refiere a los órganos sexuales con los que naciste en los hombres. Son el pene y los testículos. Y en las mujeres son las mamas, el útero, los ovarios y la vagina. El desarrollo sexual comienza unos años antes de la pubertad y continúa hasta la vida adulta, con su familia, ¿verdad? Dentro de su familia, ¿no? Y durante la pubertad el cuerpo produce hormonas responsables de los cambios externos en tu cuerpo. Sin embargo, la pubertad es mucho más que cambios físicos. Están los pensamientos, emociones, género, que se refiere a la manera en la que se siente acerca de tu sexo. Es decir, si te identificas con tu sexo, como hombre o como mujer. Las personas tienen una combinación de sentimientos masculinos y femeninos, pero generalmente tienden más hacia uno u otro, con el que se autodefine como hombre o como mujer. Tu orientación es probable que al entrar a la pubertad comiences a sentir atracción hacia otras personas, con la que puede desarrollarse amistades o deseos de actividad física. La orientación sexual se refiere a si te atraen hombres o mujeres. Si son personas del sexo opuesto, eres heterosexual. Y si son del mismo sexo, eres homosexual. Si te atraen personas de ambos sexos, eres bisexual. Es importante que sepas que nadie te debe excluir o tratar mal por tu orientación sexual. Cualquiera que esta sea tus sentimientos, es importante tener una relación sana y una pareja en la que se confíe antes de iniciar cualquier tipo de experiencia sexual. Ahora, a continuación, estaremos hablando acerca de la ideología de género. ¿Qué será la ideología de género? Aplica el concepto de masculino o femenino en las personas. De aquí concluye que lo masculino y lo femenino pertenecen a lo cultural o social y que por lo mismo son convencionales o fruto de un acuerdo de cada pueblo y época. Entre la criminalidad de los varones y de las mujeres había la proporción de 5-1. Han confirmado el predominio masculino en el campo criminal. La ideología de género ha sido confundida con el enfoque de género, término que ha sido adoptado por las organizaciones internacionales como la ONU para trabajar en beneficio de la igualdad entre seres humanos sin importar su sexo. Este enfoque busca asegurar la paridad de oportunidades y derechos y responsabilidades entre mujeres y varones. Gracias. Ideologías de género y determinación. La ideología de género aplica el concepto de masculino y femenino a las personas. De aquí concluye que lo masculino y lo femenino pertenecen a lo cultural o social. Por lo mismo son convencionales o fruto de un acuerdo de cada pueblo, región y determinada época o pueblo. Entre la criminalidad de los varones y la de las mujeres hay una proporción de 5-1 que predomina en el campo del masculino.
La ideología de género ha sido confundida con el enfoque de género. Este término ha sido adoptado o utilizado por las Organizaciones Unidas para trabajar en el beneficio de la igualdad entre seres humanos sin importar su sexo. Este enfoque busca asegurar la paridad o la igualdad de oportunidades que tienen los derechos y responsabilidades de cada persona. Determinación del sexo. Hay dos tipos de cromosomas sexuales en humanos, que estos son el X y Y. El sexo cromosómico es masculino cuando está presente un cromosoma Y. El sexo de un organismo está determinado por los cromosomas sexuales. En el caso de los humanos son los cromosomas XY, como recordarán. Si usted es XX y es una mujer, si usted XY es un varón o es un hombre. El sexo ocupa un lugar central en la concepción humana del mundo vivo. De hecho, la distinción entre macho y hembra se encuentra profundamente enraizada en nuestro cerebro. La biología del sexo y la conceptualización social del sexo o género acompañan en nuestra vida diaria. La masculinidad y feminidad son elementos simbólicos y fundamentalmente en todas las culturas humanas. Tomando en cuenta el autor Lombroso, con respecto a la herencia, ya nos pone en situación de superioridad o inferioridad en relación con los demás. Cuando iniciamos el estudio de un delincuente, este ya tiene una personalidad hecha, en cuya formación han intervenido factores de distinta procedencia. En esto podemos mencionar la genética, que distingue el genotipo del fenotipo. El genotipo es el conjunto de caracteres recibidos por herencia y el fenotipo es el conjunto de caracteres que mostramos en un determinado momento y es nuestra apariencia actual. Gracias. Criminalidad masculino y femenino. Muchos profesionales han ofrecido explicaciones para estas diferencias por sexo en los crímenes. Algunas explicaciones divergentes incluyen la tendencia evolutiva de los hombres al riesgo y al comportamiento violento, diferencias por sexo en las actividades de la educación, el apoyo social y la desigualdad de género. El autor Kenneth Rowe y Flannery demostraron que las tasas de actos delictivos que confesaron los propios delincuentes son mayores en los hombres que en las mujeres, a través de muchas acciones diferentes, lo cual refuerza el hecho de que los hombres cometen más actos criminales que las mujeres. Aunque no todo sexo biológico, pues factores como la edad, el estado físico de la persona y su identidad de género son factores muy sustanciales, pues mayormente los crímenes suelen ser perpetrados por hombres entre los 15 y 50 años de edad, lo que deja de lado a los prepúberes y adultos mayores. También se detectó que las personas discapacitadas y transgénero no solo son un blanco fácil de crímenes, de odio y ataques, sino que también son los que con menos frecuencia los cometen. Otros factores como la raza, color de piel, origen étnico, religión, ideología, nacimiento y orientación sexual no fueron tomados en cuenta o fueron considerados irrelevantes. Pero haciendo enfoque a lo que, y tomando un poco de relación con el autor César Lombroso, con su aportación a la criminología, sostiene que la criminalidad está ligada a causas físicas y biológicas. Según su teoría, la mujer delincuente de Lombroso se caracterizaba por su inmovilidad fisiológica y su pasividad psicológica, una incapacidad de adaptación mucho mayor a la que posee el hombre, y por ser una persona amoral, fría y calculadora. Relación del sexo con la criminología. El sexo interesa también a la criminología porque se vincula íntimamente con los delitos sexuales, porque se asocia frecuentemente con el vicio y el delito, porque ocasiona delitos de tipo no sexual. El estudio de las diferencias por sexo en el crimen
puede pertenecer a campos como la criminología, es decir, el estudio científico del comportamiento criminal, o la sociobiología, que trata de demostrar una relación causal entre factores biológicos, en este caso sexo, y las conductas humanas. El sexo, la edad y la raza no son causas de delito. Tales factores constitucionales influyen si de un modo u otro al origen del delito. Y es aquí donde hacemos una relación y tomamos como autor a Enrico Ferri, que dice de que existe una serie de factores que rodean el ambiente y presionan a los sujetos a ser criminales. Desde sus postulados se vincula para articular al estudio multifactorial de la criminalidad, la cual permitirá argumentar políticas públicas de prevención. Es decir, que Enrico Ferri manifiesta, ¿no?, que se va a castigar a un criminal, depende al grado de delito que haya cometido. Y en este caso, como estamos hablando de sexualidad, de sexo, entonces tanto hombre como mujer van a ser iguales ante la ley para ser juzgados. Gracias. El delito sexual. Es un párrafo muy aparte que no solo se trata de delitos que los códigos denominan sexuales, sino también otro como el homicidio y las heridas por sadismo o venganza. Las causas que llevan a la comisión de los delitos sexuales son las funciones sexuales fisiológicas, condiciones sexuales patológicas, desorganización familiar y de la vecindad y desorganización social general. Siguiente, por favor. Los delitos sexuales en particular. Los delitos sexuales han evolucionado mucho históricamente, cambiando en algunos casos su naturaleza y denominación, como sucede como delitos antiguos como la violación y el estupro, desapareciendo y creándose nuevas figuras como el sexting. Los principales delitos sexuales son la violación, que en algunas nuevas legislaciones ha cambiado su nombre a abuso o ataque sexual agravado. Se define por la penetración sexual sin consentimiento o con consentimiento en el caso de los menores de edad, variando la edad de consentimiento según los países. Generalmente preadolescentes, es un delito sexual de máxima gravedad. Estupro, que en algunas legislaciones también han cambiado de nombre por abuso o ataque sexual. Se define por la penetración, pero esto es de menor gravedad que la violación. El abuso sexual o agresión sexual simple se define como la realización de actos sexuales que no incluyen penetración sobre el cuerpo de una persona sin consentimiento de esta o con consentimiento en caso de menores de edad. Los varían según los países. Es un delito menos grave. La corrupción de menores es un acto sexual consentido de una persona mayor de edad con una persona menor de edad, generalmente dependiendo de aquella que afecta sana maduración sexual de la persona menor de edad. El exhibicionismo sexual se define por la exhibición que una persona hace de partes íntimas de su cuerpo sin consentimiento de la persona que lo ve, aún con consentimiento cuando es menor de edad. La edad varía según los países. El acoso sexual se define por el uso de una posición de poder e intimidar, ofender u obligar a mantener relaciones íntimas mediante acciones verbales o físicas que no lleguen a constituir abuso sexual. Muchos países no consideran el acoso sexual como delito. La pornografía es habitual castigar la producción o difusión de material o espectáculos pornográficos con participación de menores, en algunos países también mayores, o dirigidos hacia personas menores de edad. En algunos casos se castiga también la simple tenencia de imágenes pornográficas de menores de edad. La pedofilia no es un delito sexual si ninguna persona menor de edad se encuentra afectada. La prostitución. Este capítulo sí está relacionado con el tema de sexo. ¿Y por qué la prostitución nos interesa sus caracteres y sus persecuciones criminales? ¿Por qué la estudiamos? Porque en algunos países del mundo sí es un delito. Porque aún donde no lo es, se halla un estrecho contacto con el delito, como por ejemplo en la trata de blancas, corrupción de menores, fomento de prostitución y su encubrimiento de delincuentes, contagios venéreos, etc.
En este caso no se acepta la teoría que al respecto formular al hombroso, pero puede suceder en algunos, como por ejemplo que una mujer pueda someterse a la prostitución o cometer un delito por motivos económicos. ¿Qué es prostitución? Que haya relaciones sexuales normales o anormales, según Politz, considera que solo puede hablarse de prostitución cuando una mujer ejerce su comercio con varones, que el acto se realice por una remuneración que no solo se pueda pagar en dinero, sino también por otros medios que implique una recompensa traducida en ventajas materiales, que los actos sexuales sean frecuentes y que exista un cierto número de personas con las cuales el acto se realice. Posiciones adoptadas frente al problema. Existen dos posiciones que declaran al delito de la prostitución, o al menos como una falta, y la que admite su legalidad. Podemos ver el prohibicionismo, que de la prostitución es un modelo teórico jurídico que considera que la prostitución es moralmente inaceptable y por eso no se acepta su reconocimiento en el mundo jurídico. El prohibicionismo suprime penalmente la prostitución y la consideran como un delito. También es liderado por cristianos que defienden el concepto de la familia cristiana. Es un corriente moralista, conservadora, antiprostitución, que considera que la prostitución es un pecado que atenta contra la noción de familia occidental. También se suprime que la prostitución oficializada o estatal impone una condena moral a las prostitutas y supone la criminalización de las mismas. También se opone a la despenalización del trabajo sexual. Otro es la posición reglamentaria. Es típica en países latinos, viéndose iniciado en Francia, supone el registro de exámenes médicos e implica la creencia de que la prostitución es un mal menor es necesario. Las causas. Entre las situaciones que fueron causa de su ingreso a la prostitución está la pobreza, la violencia doméstica, el rapto y la inmigración del campo a la ciudad. Las personas que la indujeron son sus padres, novios y pareja. La pobreza es la causa principal de la prostitución. A menudo los padres sienten la obligación de vender a sus hijos a proxenetas porque sus bajos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades de su familia. Otro sería la debilidad mental. Si puede ser una causa, pues supone que los enfermos no pueden valerse lo suficiente para vivir normalmente en la sociedad. Como último, las características de la prostitución. La prostitución es el intercambio de actos sexuales por dinero, comida, alquiler, drogas u otra cosa de valor. También puede ser una forma de explotación sexual y forzar a alguien a prostituirse. Puede ser para un agresor una manera de cometer violencia doméstica en contra de su pareja íntima. Para Lombroso, la prostituta presentaba muchos más caracteres regresivos que la criminal y que aun siendo el aspecto viril una característica de ambas, y a pesar de que las prostitutas poseían una mayor belleza relativa, puede tratarse generalmente de mujeres muy jóvenes. Poseían un mayor número de anomalías internas como la implantación irregular de los dientes, la división del paladar o el tipo de piel y rasgos, todos ellos según Lombroso de atavismo. La mayor parte de las prostitutas se inician desde los 20 años de edad. Análisis. Sexo y sexualidad tienen una diferencia. El primero se caracteriza por los factores biológicos del ser humano, es decir, la diferencia entre hombre y mujer. Esto no quiere decir que somos mutuamente incluyentes ante la sociedad. Como se puede ver en el presente tema, ambos géneros pueden cometer delitos y crímenes. Cabe recalcar que ambos géneros tienen sus propias características y motivos en el momento de delinquir un cierto crimen o delito. Reflexión. La presente investigación planteada como objeto principal es identificar los objetos sociológicos y biológicos que son los causales para cometer el delito, porque permite analizar y explicar dónde radica la violencia y crimen sexual. En la actualidad, los delitos de violación son hechos producidos por diferentes motivos que son fenómenos de alarma social, debido a que los medios de comunicación y la sociedad los enfoca como un elemento problemático. Desde el punto de vista grupal, estos delitos y crímenes se pueden disminuir desde el ámbito familiar, priorizando valores éticos y morales, incrementando y mejorando la comunicación entre padres e hijos, siendo tolerantes y empáticos con la sociedad que nos rodea. Crítica. A nuestro parecer, los delitos sexuales van incrementando debido a la falta de comunicación
al mal uso que se da a la tecnología y principalmente a las redes sociales. El acceso fácil y libre al uso de Internet ha desatado una serie de actos delincuenciales. Podemos ver el caso del libre albedrío, que a consecuencia de que las leyes y normas no son rígidas, van cometiendo atrocidades en las sociedades. Parte de la culpa también llegaría a tener los gobiernos. Como último, conclusiones. Como número 1, está claro que en la sociedad existe únicamente dos géneros, hombre y mujer, y a los demás serán referidos como orientaciones sexuales. Número 2, incorporar en la educación de manera efectiva, crear conciencia sobre esta modalidad delictiva en la sociedad. Número 3, sin duda alguna, el tema de delitos sexuales crece día a día, incrementan y cada delito es mayor al otro, causando daño a la sociedad. Y por último, de acuerdo a los delitos sexuales, estos son cometidos por diferentes factores, ya sean psicológicos, familias disfuncionales y problemas económicos. Es por la razón que se recurre a los trabajos sexuales, es decir, a la prostitución. Gracias por su atención.